Buenas noches, en este video vamos a abordar el concepto de cultura a través de la antropología. La cultura en un sistema de hábitos y costumbres propios de los seres humanos es adquirido por el hombre a través de un proceso que no es biológico, sino que es un proceso social, es decir, que se van transmitiendo de generación en generación, se transmite desde nuestros antepasados y ese tipo de culturas, comportamientos, hábitos y creencias se van transmitiendo a cada uno de nosotros. Pero no quiere decir que sea genético porque yo no nazco con mi cultura. A mí la cultura se me enseña, a mí se me enseñan mis hábitos, se me enseñan mis comportamientos, me enseñan mis creencias y eso yo lo transmito también a mi generación, a mis hijos y los hijos de mis hijos y así sucesivamente. Como también se puede cambiar la cultura por si en un llegado caso uno se va de mi territorio, de mi país, me voy hacia otra parte, también obviamente puedo adquirir otra cultura, puedo adquirir otros hábitos, puedo adquirir otras costumbres y eso pues obviamente también pues transmitirla. La cultura es algo muy importante para la antropología porque van ligadas de la mano. Como bien sabemos, la antropología es el estudio del hombre en todos sus ámbitos, en sus ámbitos social, ámbito biológico, ámbito animal, creencias, absolutamente todo es la ciencia que estudia el comportamiento del hombre. Entonces, ¿cómo no va a tener a la cultura de su lado para poder estudiar estos comportamientos que el hombre tiene? Si la cultura son los hábitos y son las costumbres que el hombre tiene, entonces es obvio que tiene que estar ligado con la antropología, por lo que tanto debe ser su, podríamos decirlo en un concepto más urbano, es su mano derecha. La cultura es la mano derecha de la antropología para el estudio del comportamiento del hombre en todos sus ámbitos. Entonces por eso creo que la cultura es muy importante para la antropología. También va ligado, tiene mucha relación con la sociedad, la cultura, aunque se parecen, tienen sus pequeñas diferencias, ya que la cultura es algo que viene desde tiempos, ¿sí? Desde mis antepasados, nuestros antepasados. La cultura es algo que se vuelve histórico porque se transmite de generación en generación, ¿cierto? Mientras que la sociedad, yo siempre voy a estar en una sociedad, yo siempre me voy a, tengo que estar sujeta a unas leyes, a unas políticas, a un gobierno, a una familia y entre otras cosas, ¿cierto? Lo cual eso pues es algo que va a ser nuevo. Obviamente yo no voy a enseñarle ni política, no le voy a enseñar ni leyes a otras personas, sino que yo lo que voy a transmitir es mi cultura. Entonces creo que una diferencia entre cultura y sociedad sería de que en mi sociedad hay leyes, hay gobierno, tengo mi familia, obviamente, ¿cierto? Y en todas las sociedades. Pero ¿qué es la diferencia de la cultura? Que la cultura es distinta. Obviamente mi cultura no es la misma aquí no es y la misma en otro país. Podemos tener los mismos tipos de sociedad, como ya le dije anteriormente, como gobierno, leyes y todas esas cosas, pero la cultura es distinta, porque si la cultura fuera igual universal, pues no tendría sentido, entonces prácticamente serían igual. También nos dicen abarcar algunos términos, va a ser un poco más técnica en estos conceptos de enculturación, lo cual nos dice que la forma en que transmitimos la cultura, transmitimos nuestras creencias, nuestras tradiciones, nuestros hábitos y comportamientos hacia otras personas, esto ya difiere en el comportamiento de cada ser humano y creo que ahí es donde entra a jugar la antropología, porque puede ser estudiar como la forma en que nosotros transmitimos nuestras costumbres, nuestras cosas hacia otras personas. También nos dicen del relativismo cultural, nos podemos basar de que la actitud o el punto de vista en que nosotros interpretamos las representaciones, en el punto de vista en que nosotros interpretamos las creencias, los valores y prácticas de un grupo humano, podemos ver de otras sociedades que nosotros ni idea podemos tener. Y también el etnocentrismo, que puede ser como
de que yo quiero imponer mi propia cultura. O sea, a mí no me interesa la cultura de los demás, yo quiero mi propia cultura y así es como la voy a hacer y la voy a interpretar y la voy a hacer independiente, guste a quien le guste o quiera a quien le quiera, y eso no es bueno porque nosotros obviamente estamos en una sociedad como basada en leyes, en gobierno, tenemos una cultura a la cual hay que respetarla, es una cultura que ha venido desde muchos tiempos atrás y no podemos llegar nosotros a imponer simplemente nuestra cultura, sino que creo que debemos respetar esos hábitos, esas creencias que nos han enseñado y que nos han forjado y los cuales nos ayudan a ser buenas personas y nos ayudan a ser unos buenos ciudadanos. Muchas gracias.